Bienvenido a este rincón de relatos nocturnos. Si decides quedarte hasta el final, suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas. Aquí, la oscuridad siempre tiene algo que contar. Empecemos. Hay trabajos que la gente nunca imagina que existen hasta que alguien los menciona. Empleos que se realizan cuando el resto del mundo duerme, cuando las calles están vacías y el silencio se vuelve tan denso que puedes escuchar tu propia respiración. Pero lo más perturbador no es el silencio en sí, sino lo que ese silencio permite escuchar. Las cosas que se mueven cuando no deberían moverse, los sonidos que no tienen explicación lógica, y sobre todo, esa sensación primitiva y antigua que te dice que no estás solo aunque tus ojos no vean a nadie más. Hay lugares donde la frontera entre este mundo y lo que sea que exista después se vuelve delgada como el papel. Lugares donde los vivos hacen su trabajo rodeados de los que ya no están, pero que quizás nunca se fueron del todo. Esta es la historia de alguien que aprendió esa verdad de la peor manera posible. Alguien que aceptó un trabajo que parecía sencillo y que terminó cambiándolo para siempre. Porque hay experiencias que te marcan tanto que tu vida se divide en dos partes, el antes y el después. Y lo que vas a escuchar ahora es el testimonio real de alguien que cruzó esa línea y nunca pudo regresar completamente. Mi nombre es Roberto Mendoza Álvarez y soy de Puebla, México. Tengo 38 años ahora, pero cuando todo esto comenzó, acababa de cumplir 25. Era joven. Necesitaba dinero urgentemente porque mi mamá estaba enferma y los gastos del hospital eran cada vez más altos. Mi papá había fallecido 2 años antes y yo era el único que podía mantener a mi familia. Tenía 2 hermanas menores que todavía estudiaban y dependían de mí. Conseguir trabajo no era fácil. Había dejado la escuela para ayudar en casa y no tenía estudios universitarios. Había trabajado en construcción, en tiendas, haciendo entregas, lo que fuera, pero nada pagaba lo suficiente. Fue mi tío Javier quien me habló del puesto. Él conocía al administrador del cementerio municipal, un lugar enorme en las afueras de la ciudad que había estado ahí desde hacía más de 100 años. Necesitaban un velador nocturno, alguien que cuidara el lugar durante la noche, que hiciera rondas cada hora para asegurarse de que nadie entrara a hacer destrozos o a robar. Habían tenido problemas con vándalos que entraban a romper las lápidas o a llevarse las placas de bronce. También con gente que intentaba usar el cementerio para hacer rituales extraños. El trabajo era de 11 de la noche a 6 de la mañana, 6 días a la semana. El pago era casi el doble de lo que ganaba en la construcción. No voy a mentir, la idea me daba miedo. ¿Quién no sentiría miedo de trabajar solo en un cementerio toda la noche? Pero el dinero era bueno y yo estaba desesperado. Mi mamá necesitaba sus medicinas y el hospital ya nos estaba presionando por las deudas. Así que acepté. El señor Ramírez, el administrador, era un hombre mayor de unos 60 años con el cabello completamente blanco y unos lentes gruesos. Cuando fui a la entrevista, me llevó a recorrer el lugar durante el día. El cementerio era más grande de lo que imaginaba. Tenía calles internas con nombres, secciones divididas por años, panteones familiares grandes como casas pequeñas y áreas con cientos de tumbas sencillas, una junto a otra. Me mostró la caseta donde estaría durante mi turno. Era un cuarto pequeño de concreto con una ventana, un escritorio viejo, una silla, un baño diminuto y una estufa eléctrica para calentar café. Había un teléfono fijo por si necesitaba reportar algo y una linterna grande que debía llevar conmigo durante las rondas. También me dio un mapa del cementerio marcado con la ruta que debía seguir. Recuerdo que mientras me explicaba todo, noté algo extraño en su manera de hablar. Se detenía mucho como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando le pregunté si había pasado algo malo ahí antes, se quedó callado un momento largo y luego solo dijo que la gente a veces se asustaba por tonterías, que era normal sentir miedo en un lugar así, pero que no había nada de qué preocuparse realmente. Esa respuesta no me tranquilizó para nada, pero ya había aceptado y necesitaba ese dinero. Mi primer día fue un martes. Llegué 15 minutos antes de las 11. El velador que terminaba su turno era un señor ya grande llamado Don Eugenio. Había trabajado ahí durante años en el turno de la tarde.
Me saludó apenas recogió sus cosas y se fue rápido, como si tuviera prisa por irse. Ni siquiera me dio consejos ni me explicó nada. Solo dijo, suerte, y se fue caminando rápido hacia la salida. Me quedé solo en la caseta. Afuera todo estaba oscuro. El cementerio tenía algunas lámparas en los caminos principales, pero la mayoría del lugar quedaba en sombras. Desde la ventana de la caseta, podía ver las siluetas de las tumbas y los árboles grandes que había por todas partes. El viento movía las ramas y creaba sombras que parecían moverse solas. Puse la alarma en mi celular para que sonara cada hora. Mi trabajo era simple. Cada hora debía salir, caminar por la ruta marcada que tomaba unos 20 minutos, revisar que todo estuviera en orden y regresar a la caseta. Entre rondas podía hacer lo que quisiera. Algunos veladores leían, otros veían videos en su teléfono o dormían un rato. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. Hice mis rondas sin problema. Caminaba rápido, alumbrando con la linterna a los lados, revisando las rejas de los panteones grandes, verificando que nadie hubiera entrado. El lugar estaba completamente silencioso. Solo se escuchaba el viento y mis propios pasos en la grava del camino. A veces algún perro ladraba a lo lejos, afuera del cementerio. Durante la tercera ronda, como a la 1:30 de la mañana, empecé a sentirme observado. Es difícil de explicar. No veía a nadie, no escuchaba nada extraño, pero sentía esa sensación en la espalda, ese cosquilleo que te dice que alguien te está mirando. Volteaba seguido, pero nunca había nadie. Pensé que eran solo mis nervios, que era mi primera noche y era normal estar asustado, pero entonces escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era como un llanto suave, muy bajito, que venía de algún lugar entre las tumbas a mi derecha. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración, tratando de escuchar mejor. El sonido se detuvo. Esperé casi 1 minuto parado ahí como estatua, pero no volvió a repetirse. Pensé que tal vez había sido un gato o el viento haciendo ruido al pasar entre las estructuras. Continué mi ronda más rápido de lo normal. Cuando regresé a la caseta me preparé un café bien cargado y me puse a ver videos en mi teléfono para distraerme. Traté de no pensar en ese sonido. La cuarta ronda fue a las 2:30. Esta vez decidí llevar puestos mis audífonos con música, pensando que eso me ayudaría a estar más tranquilo. Fue un error. Estaba caminando por la sección más vieja del cementerio, donde las tumbas eran más antiguas y muchas estaban deterioradas, cuando algo me hizo voltear hacia mi izquierda. No sé qué fue. Tal vez un movimiento que capté por el rabillo del ojo. Ahí, entre 2 panteones grandes, vi una figura. Era la silueta de una persona parada completamente inmóvil. No podía ver detalles porque estaba en las sombras, pero definitivamente había alguien ahí. Se me heló la sangre. Me quité los audífonos de inmediato y alumbré con la linterna hacia donde había visto la figura. No había nada. El espacio entre los panteones estaba vacío. Caminé hacia allá con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Revisé detrás de los panteones, alumbrando cada rincón. Nada. No había nadie, pero yo sé lo que vi. Había alguien parado ahí. Alguien que desapareció en el segundo que me tomó alumbrar con la linterna. Regresé casi corriendo a la caseta. Ya no quería estar afuera. Me encerré y me senté en la silla, tratando de calmarme. Quizás había sido mi imaginación. Quizás la oscuridad me estaba jugando trucos. Quizás era solo una sombra que mi cerebro asustado interpretó como una persona. Eso me repetí una y otra vez. Decidí que en la siguiente ronda iría más rápido y alumbraría todo mejor. A las 3:30 salí de nuevo. Esta vez iba alumbrando todo con la linterna, moviendo el haz de luz constantemente. Caminaba rápido, queriendo terminar cuanto antes. Fue entonces cuando lo escuché claramente. Pasos, pasos que no eran los míos. Venían de atrás de mí, siguiéndome. Me detuve. Los pasos se detuvieron. Empecé a caminar. Los pasos regresaron. Siempre a la misma distancia, siempre detrás de mí. Volteé alumbrando hacia atrás varias veces, pero nunca vi a nadie. Sin embargo, los pasos estaban ahí, claros e inconfundibles. El sonido de suelas sobre la grava, exactamente igual a mis propios pasos, pero con un ritmo ligeramente diferente.
Empecé a caminar más rápido. Los pasos también se aceleraron. Prácticamente corrí el último tramo hasta la caseta y me encerré de golpe, echando el seguro de la puerta. Mi respiración estaba agitada y mis manos temblaban. Me asomé por la ventana hacia el camino que acababa de recorrer. Vacío. Completamente vacío. Tomé el teléfono pensando en llamar al señor Ramírez, pero ¿qué le iba a decir? ¿Que escuché pasos? ¿Que vi una sombra? Probablemente pensaría que estaba inventando cosas para renunciar. Y yo necesitaba este trabajo. Necesitaba el dinero. Las siguientes 2 horas fueron eternas. Puse la alarma para la ronda de las 4:30, pero cuando sonó, no quise salir. Me quedé en la caseta, tratando de convencerme de que tenía que hacerlo, que era mi trabajo, que no podía simplemente quedarme encerrado. Finalmente salí 15 minutos tarde. Esta ronda fue diferente. No escuché pasos ni vi figuras, pero había algo peor. Un olor horrible que apareció de repente cuando pasaba por la sección de tumbas recientes. Era un olor dulzón y podrido, como de algo descomponiéndose. Era tan fuerte que tuve que cubrirme la nariz con la camisa. Caminé rápido tratando de alejarme de ahí, pero el olor me siguió. No importaba hacia dónde caminara, el olor estaba ahí, pegado a mí. Solo desapareció cuando entré de nuevo a la caseta. Afuera el aire estaba limpio de nuevo. Fue como si lo que estuviera generando ese olor se hubiera quedado afuera, esperando. Faltaba solo una ronda más. A las 5:30, cuando todavía estaba oscuro, pero ya se empezaba a notar un leve cambio en el cielo, anunciando el amanecer. Pensé que esta última sería más fácil, que con la luz del día acercándose las cosas se sentirían más normales. Estaba equivocado. Durante esa última ronda, cuando pasaba junto a una sección de tumbas sin nombre donde enterraban a las personas que nadie reclamaba, escuché una voz de mujer que decía claramente mi nombre. Roberto. Así, suave pero completamente claro. Me congelé. La voz vino de entre las tumbas a mi izquierda. Roberto, ayúdame, no alumbre hacia allá. No me atreví. Di media vuelta y caminé en dirección contraria cada vez más rápido, hasta que estaba corriendo. No paré hasta llegar a la caseta. Una vez adentro me quedé pegado a la puerta, jadeando, con lágrimas en los ojos del miedo que sentía. ¿Cómo sabía mi nombre esa voz? ¿Quién o qué era? A las 6 en punto, cuando llegó don Eugenio para empezar su turno, salí disparado de ahí. Él me miró extraño, pero no dijo nada. Yo tampoco dije nada, solo me fui. Durante todo el día no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura entre los panteones. Escuchaba los pasos. Escuchaba esa voz diciendo mi nombre. Mi mamá notó que algo andaba mal, pero le dije que solo estaba cansado, que era difícil acostumbrarme al horario nocturno. Esa noche, mi segunda noche, no quería regresar. Estuve a punto de llamar y decir que estaba enfermo, pero pensé en el dinero. Pensé en mi mamá. Pensé en mis hermanas. Necesitaba ese trabajo. Y además me dije a mí mismo que probablemente todo había sido mi imaginación exaltada por el miedo y el cansancio. Que esta noche sería diferente. Llegué a las 11. Don Eugenio se fue sin decir palabra, igual que la noche anterior. Me instalé en la caseta y me preparé mentalmente. Esta vez no llevaría audífonos. Estaría completamente alerta. La primera ronda fue normal. La segunda también. Empecé a relajarme un poco. Tal vez todo lo de anoche había sido realmente mi imaginación. Tal vez mi mente asustada había creado esas experiencias. Pero en la tercera ronda, a la 1:30, las cosas empeoraron. Mucho peor. Iba caminando por el camino principal cuando la linterna empezó a parpadear. Le di unos golpes y volvió a funcionar normalmente. Pero unos metros adelante se volvió a apagar completamente. Me quedé en oscuridad total. Traté de prenderla de nuevo, la sacudí, le quité y puse las pilas. Nada. Estaba muerta. Saqué mi celular para usar la luz del teléfono. La pantalla se encendió mostrando que tenía batería completa, pero cuando intenté activar la linterna del teléfono, este se apagó solo. Se apagó completamente a pesar de tener carga. Me quedé parado ahí en la oscuridad absoluta. Solo había luz de luna, pero las nubes la tapaban constantemente. Podía ver apenas las siluetas de las cosas más cercanas.
Mi corazón latía tan rápido que sentía que me iba a explotar el pecho. Entonces las escuché. Voces. Muchas voces susurrando al mismo tiempo. Venían de todas direcciones. No podía entender lo que decían. Eran solo murmullos constantes que subían y bajaban de volumen. Me tapé los oídos, pero los susurros no venían de afuera. Estaban dentro de mi cabeza. Empecé a caminar de regreso a la caseta sin importarme seguir la ruta. Solo quería llegar, pero mientras caminaba las voces se hicieron más fuertes. Y entonces empezaron a decir cosas que sí podía entender. No deberías estar aquí. Vete. Este no es tu lugar. Todavía no es tu tiempo, pero pronto lo será. Tropecé con algo y caí de rodillas. Las voces se rieron. Una risa colectiva y terrible que me rodeaba por completo. Me levanté y seguí corriendo a ciegas. No sé cómo, pero encontré el camino de regreso. Vi la luz de la caseta a lo lejos como un faro en la oscuridad. Cuando llegué y cerré la puerta, las voces se detuvieron de golpe. El silencio fue casi tan aterrador como las voces mismas. Revisé mi celular. Prendió normalmente como si nada hubiera pasado. Tenía toda la batería. La linterna también funcionaba bien de nuevo. No salí el resto de la noche. No me importó. Que me corrieran si querían, pero no iba a salir de nuevo ahí afuera. Pero el problema fue que incluso dentro de la caseta dejé de estar seguro. Como a las 3 de la mañana, escuché rasguños en la puerta, como si alguien estuviera rascando la madera con las uñas. Duró varios minutos. Después se escuchó en la ventana. Rasguños lentos y constantes sobre el vidrio. No me atrevía a asomarme para ver qué era. Me quedé sentado en la silla mirando la puerta rezando para que amaneciera pronto. Los rasguños eventualmente pararon, pero entonces empezó algo peor. La puerta comenzó a moverse. La manija se movía hacia abajo lentamente como si alguien estuviera tratando de abrirla. El seguro estaba puesto, pero la puerta se sacudía, presionada desde afuera. «Déjame entrar, Roberto». Era la misma voz de mujer de la noche anterior. «Tengo frío. Déjame entrar». Empecé a llorar. No me avergüenza admitirlo. Estaba aterrado más allá de cualquier cosa que hubiera sentido antes. «Vete», dije con voz temblorosa. «Déjame en paz». La puerta dejó de moverse. Hubo silencio. Pensé que se había ido. Pero entonces la voz habló de nuevo, esta vez desde adentro de la caseta, justo detrás de mí. Pero ya estoy adentro. Salté de la silla y me pegué contra la pared mirando a mi alrededor. No había nadie. La caseta estaba vacía, pero la voz había venido de ahí adentro, de eso estaba seguro. Me quedé parado contra la pared hasta que finalmente empezó a amanecer. Cuando llegó don Eugenio me vio y su expresión cambió. Se veía preocupado. «Mijo, te ves muy mal, ¿estás bien?» Le dije que sí, que solo estaba cansado, pero él negó con la cabeza. «Si necesitas este trabajo, aguántalo un mes más. Después de eso, renuncia. No te quedes más tiempo. Créeme». «¿Por qué un mes?», pregunté. «Porque después de un mes empiezan a conocerte mejor, y cuando te conocen ya no te dejan ir». No entendí qué quiso decir con eso. No me atreví a preguntar más, solo me fui. Esa tarde fui a ver al señor Ramírez a su oficina. Le dije que había tenido experiencias extrañas durante la noche. No le conté todo, solo le dije que había escuchado ruidos y voces y que me sentía muy incómodo. Él suspiró y se quitó los lentes. «Roberto, el cementerio de noche afecta a todos diferente. Algunos aguantan más, otros menos. Te voy a ser honesto. En los últimos 3 años hemos tenido 7 veladores nocturnos. Ninguno dura más de 2 meses. La mayoría renuncia en la primera semana. Tú necesitas el trabajo, yo lo sé, pero tienes que decidir si puedes con esto o no». «¿Qué es lo que pasa ahí adentro?», pregunté directamente. Él no respondió inmediatamente. Se veía incómodo. Finalmente dijo: «Hay lugares en este mundo donde la gente que se fue deja algo de sí misma. Este es uno de esos lugares. Hay cosas que no se pueden explicar, cosas que simplemente son. Si decides quedarte, te acostumbrarás un poco. Nunca del todo, pero un poco. Si decides irte, lo entiendo perfectamente». No era la respuesta que esperaba, pero al menos fue honesto. Pensé mucho esa tarde. Conté el dinero que tenía, calculé cuánto necesitaba. Si aguantaba al menos 3 semanas, podría pagar lo más urgente del hospital. 3 semanas, 21 días, podía hacerlo.
Esa decisión fue el error más grande de mi vida. Las siguientes noches fueron un descenso progresivo hacia algo que no puedo describir completamente con palabras. Cada noche era peor que la anterior. Las cosas que experimentaba se volvían más intensas, más reales, más imposibles de ignorar o de explicar como mi imaginación. La tercera noche vi a la mujer completa. Ya no era solo una silueta. Estaba parada en medio del camino, directamente bajo una de las pocas lámparas que funcionaban. Llevaba un vestido blanco sucio y su cabello largo le cubría la cara. No se movía. Solo estaba ahí, parada, esperando que yo me acercara. Di la vuelta y tomé otro camino, pero cuando llegué al siguiente cruce, ella estaba ahí otra vez, en el mismo lugar, como si no se hubiera movido, pero de alguna manera estuviera en dos lugares al mismo tiempo. La cuarta noche fueron 3 figuras: un hombre mayor, una mujer joven y algo que parecía un niño, pero que se movía de forma extraña, demasiado rígida. Me seguían durante las rondas manteniéndose siempre a la misma distancia. Cuando yo me detenía, ellos se detenían. Cuando yo corría, ellos también corrían, pero sin hacer ruido. Sus pies no tocaban el suelo realmente. La quinta noche las voces se volvieron más agresivas. Ya no solo susurraban, gritaban. Me gritaban que me fuera, que este era su lugar, que yo no pertenecía ahí, que si no me iba por mi cuenta, ellos me harían irme. La caseta ya no era segura. Las cosas se movían solas dentro. La silla se arrastraba cuando yo no la estaba tocando. La puerta del baño se abría y cerraba repetidamente. La estufa se prendía sola. Llamé varias veces al teléfono de emergencia del cementerio, pero nadie contestaba. El teléfono sonaba y sonaba en el vacío. Una noche marqué, y cuando alguien finalmente contestó, era mi propia voz la que me respondió. Mi voz diciendo: «Ya es muy tarde, Roberto. Ya es demasiado tarde». Dejé de hacer las rondas completas. Solo salía a la entrada principal. Revisaba que el portón estuviera cerrado y regresaba corriendo. El señor Ramírez me llamó la atención por eso cuando revisó los reportes. Pero cuando vio mi cara, cuando vio lo demacrado que estaba, solo negó con la cabeza y me dijo que hiciera lo que pudiera. Don Eugenio dejó de hablarme. Cuando llegaba en las mañanas me miraba con algo que parecía lástima y miedo al mismo tiempo. Una vez lo escuché murmurar: «Ya lo marcaron, ya no hay nada que hacer». Mi mamá se asustó mucho con mi estado. Había perdido peso, no dormía, tenía ojeras profundas, me temblaban las manos constantemente. Mis hermanas me preguntaban qué me pasaba, pero yo no podía decirles la verdad. ¿Cómo les iba a explicar que estaba siendo perseguido por algo que no podía ver completamente? Que cada noche sentía que me acercaba más a un límite que no quería cruzar. La segunda semana fue cuando empecé a verlos también durante el día. Al principio solo por el rabillo del ojo, una figura en el espejo que no era mi reflejo, una sombra en la pared que se movía contra la luz, pero después se volvieron más claros. Estaban en mi casa, en mi cuarto. Me observaban mientras intentaba dormir. Mi mamá insistió en que fuera al médico. Me hicieron estudios. Todo salió normal. El doctor dijo que era estrés y falta de sueño. Me recetó pastillas para dormir. Las tomé, pero no sirvieron de nada. Cuando cerraba los ojos los veía más claramente. Estaban esperando. Siempre esperando. La noche del día 14 algo cambió. Cuando llegué al cementerio el ambiente se sentía diferente, más pesado. El aire estaba frío a pesar de que era verano. Don Eugenio me miró y dijo: «Hoy no entres. Llama y di que estás enfermo. Por favor». Pero yo ya había faltado 2 días esa semana por no poder levantarme de la cama. Si faltaba otro día más me iban a correr. Necesitaba una semana más de pago. Solo una semana más y tendría suficiente para lo que necesitaba mi mamá. Una semana más. «Voy a estar bien», le dije a don Eugenio. Él negó con la cabeza. «No, ya no vas a estar bien, pero haz lo que tengas que hacer». Se fue caminando rápido, casi corriendo hacia la salida. Esa noche no hice ninguna ronda. Me quedé en la caseta desde el principio, pero no sirvió de nada. A medianoche, todas las luces del cementerio se apagaron. La caseta quedó en oscuridad total. Busqué mi celular, pero estaba muerto otra vez. Busqué la linterna, pero no estaba donde la había dejado.
Entonces escuché la puerta abrirse. Yo no le había quitado el seguro, pero se abrió sola, lentamente, con un chirrido largo. Por la puerta entraron todas las figuras que había visto durante esas 2 semanas. La mujer del vestido blanco, el hombre mayor, el niño que se movía raro, y muchos más, decenas de ellos. Llenaron la caseta pequeña hasta que no quedó espacio. Me arrinconaron contra la pared del fondo. Yo gritaba, pero nadie podía escucharme. Estaba solo, completamente solo con ellos. Se acercaron tanto que podía sentir el frío que emanaba de sus cuerpos. Olían a tierra húmeda y a ese olor dulzón de descomposición. La mujer del vestido blanco se acercó más que los demás. Levantó su cabello y pude ver su cara finalmente. No tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras. Su boca se abrió demasiado, más de lo que una boca normal podría abrirse. Y de adentro salió esa voz que había estado escuchando. Te advertimos, te dijimos que te fueras, pero no escuchaste. Ahora eres parte de este lugar. Ahora eres uno de nosotros. Sentí algo frío entrar en mi pecho, como si algo se metiera dentro de mí. Era una sensación horrible, de invasión total. Grité y grité hasta que mi garganta no dio más. Después todo se volvió negro. Desperté en el hospital 3 días después. Me encontraron tirado afuera de la caseta en la mañana. Don Eugenio había llamado a emergencias cuando vio que yo no salía. Los doctores dijeron que había tenido un episodio nervioso severo, que había sufrido una crisis por estrés extremo y falta de sueño. Mi mamá estaba a mi lado llorando. Mis hermanas también. Les dije que estaba bien, que había sido demasiado trabajo y poco descanso, que ya estaba mejor. Pero era mentira. No estaba mejor. Algo había cambiado dentro de mí esa noche. Renuncié al trabajo, obviamente. El señor Ramírez vino a verme al hospital. No parecía sorprendido. Solo dijo: «Lo siento mucho, Roberto. Ojalá te hubiera advertido mejor». Pero nadie me creería si les dijera la verdad antes de que empiecen. Le pregunté qué era lo que me había pasado realmente. Él se quedó callado un momento y luego dijo: «Hay lugares que están marcados, lugares donde se junta tanta tristeza, tanto dolor, tanta pérdida, que algo cambia en la realidad misma. El cementerio es uno de esos lugares. Los que están ahí no están realmente muertos, o al menos no completamente. Están atrapados. Y cuando alguien vivo pasa demasiado tiempo ahí, especialmente de noche, ellos intentan llevárselo. Algunos logran resistir, otros no. Tú resististe, pero no saliste ileso». No entendí completamente qué quiso decir hasta semanas después, cuando empecé a darme cuenta de que ellos no se habían quedado en el cementerio. Me habían seguido. Estaban en mi casa, en las calles, en todos lados. Los veía constantemente. Al principio solo de noche, pero después también de día. Intenté ir con sacerdotes, con curanderos, con cualquiera que dijera poder ayudarme. Algunos intentaron limpias, bendiciones, rituales. Nada funcionó, porque el problema no era que ellos me hubieran seguido. El problema era que ahora yo era como ellos. Algo de mí se había quedado en ese cementerio esa noche, y algo de ese lugar se había quedado dentro de mí. Han pasado 13 años desde entonces. Mi mamá falleció hace 5 años. Mis hermanas crecieron y formaron sus propias familias. Yo vivo solo ahora. Trabajo desde casa haciendo diseño gráfico. Evito salir cuando puedo, especialmente de noche. Todavía los veo, todos los días, a todas horas. Están ahí, mirándome, esperando. Sé que eventualmente vendré a hacerles compañía de forma permanente. No sé cuándo será, pero siento que ese día se acerca. Cada año me siento más cansado, más vacío, más frío por dentro. A veces pienso en volver al cementerio. Hay algo ahí que me llama. Una parte de mí quiere regresar. Quiere caminar entre esas tumbas de nuevo. Quiere volver a esa caseta y cerrar el círculo. Pero tengo miedo de lo que pasará si lo hago. Tengo miedo de que si regreso, ya no podré salir nunca más. La gente me pregunta por qué me veo tan cansado todo el tiempo. ¿Por qué parezco más viejo de lo que soy? ¿Por qué me sobresalto con facilidad? ¿Por qué a veces me quedo mirando al vacío como si viera algo que ellos no pueden ver? Les digo que es insomnio, que es estrés, que es ansiedad, y técnicamente no estoy mintiendo.
Pero la verdad es que no he dormido realmente bien desde esa noche. Cada vez que cierro los ojos estoy de vuelta en esa caseta, rodeado por esas figuras, sintiendo ese frío entrando en mi pecho, escuchando esas voces diciéndome que ahora soy uno de ellos. Y lo peor es que creo que tienen razón. Cada día me siento menos vivo, menos real, menos presente, como si estuviera desvaneciendo lentamente, convirtiéndome en una sombra de lo que fui. Como si estuviera cruzando poco a poco hacia el lado donde ellos están. Escribo esto ahora porque siento que ya no me queda mucho tiempo. Necesito que alguien sepa lo que pasó. Necesito que alguien entienda que hay trabajos que no valen la pena sin importar cuánto paguen. Que hay lugares a los que no debes ir. Que hay cosas en este mundo que es mejor no conocer. Si alguien te ofrece un trabajo de velador nocturno en un cementerio, no importa cuánto necesites el dinero, no importa qué tan desesperado estés, recházalo, porque una vez que entras en ese mundo, una vez que cruzas esa línea entre los vivos y los que ya no están, pero tampoco se han ido, no hay regreso. Puedes salir físicamente de ese lugar, pero algo de ti se queda ahí para siempre, y algo de ese lugar se viene contigo. Los escucho ahora mismo mientras escribo esto. Están en mi cuarto. Son más cada día. Se acercan más. Ya no solo observan, ya no solo esperan. Están listos para llevarme con ellos. Anoche uno de ellos me tocó por primera vez. Sentí su mano fría en mi hombro. Me volteé y no había nadie visible, pero la sensación se quedó. Esa marca de hielo en mi piel que no desaparece. Sé que esta será la última vez que escribo algo. Sé que pronto dejaré de resistir, porque la verdad es que estoy cansado, tan cansado. Y ellos prometen descanso, prometen que el miedo terminará, prometen que finalmente podré dormir. No sé si les creeré, pero ya no tengo fuerzas para seguir luchando. Si alguien lee esto y se pregunta qué me pasó al final, la respuesta es simple. Me quedé dormido una noche y no volví a despertar. Al menos no en el sentido en que ustedes conocen el despertar. Ahora soy parte de ese cementerio, parte de esas sombras que caminan entre las tumbas, parte de esas voces que susurran en la oscuridad, esperando al próximo velador que acepte el trabajo, al próximo que cruce la línea sin saber que una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. Y si algún día decides aceptar ese trabajo a pesar de esta advertencia, tal vez me veas ahí. Seré una de las figuras que te siguen durante tus rondas, una de las voces que susurran tu nombre, uno de los que rascan tu puerta en la madrugada. No te estaré llamando para asustarte. Te estaré llamando porque estaré solo, porque estaremos todos solos ahí. Y la soledad en ese lugar es peor que cualquier miedo. Es un vacío que nunca termina, una espera eterna por algo que nunca llega. Así que por favor, si valoras tu vida, si aprecias tu cordura, si quieres seguir siendo parte del mundo de los vivos, nunca aceptes ese trabajo. Nunca cruces esa puerta. Nunca camines entre esas tumbas en la oscuridad de la noche, porque una vez que lo haces, como yo lo hice, dejas de pertenecer completamente a cualquier mundo. No eres de los vivos ni de los que se fueron. Estás atrapado en medio, perdido en un lugar que no tiene nombre, esperando un final que quizás nunca llegue. Y no hay nada más aterrador que eso. Nada. Hay lugares donde la línea entre nuestro mundo y algo más se vuelve tan delgada que casi puedes sentir cómo se rompe. Los cementerios no son solo espacios donde descansa la gente que ya no está con nosotros. Son portales silenciosos donde el tiempo se detiene y donde, a veces, lo que dejamos atrás se niega a irse del todo. Esta es la historia de alguien que aprendió esa verdad de la forma más terrible posible. Una persona común que cometió el error de pensar que la soledad en un camposanto era solo eso, soledad. Pero descubrió que nunca, jamás, estamos realmente solos en esos lugares. Y que hay cosas peores que el miedo a lo desconocido. Está el miedo a saber que lo desconocido te ha encontrado y no te dejará ir. Mi nombre es Roberto Domínguez Herrera y soy de un pueblo pequeño en Puebla, México. Tengo 32 años y trabajo como técnico en una tienda de aparatos electrónicos. Nunca he sido de los que creen en cosas raras. Siempre he pensado que los fantasmas y todo eso son inventos de la gente para asustarse.
Pero lo que me pasó hace 3 meses cambió todo lo que creía saber sobre la realidad. Todo comenzó un martes por la tarde. Mi abuela había dejado este mundo hacía exactamente 1 año, y yo había prometido visitarla cada aniversario. El cementerio donde está enterrada queda a las afueras del pueblo, rodeado de árboles viejos y un camino de tierra que casi nadie usa ya. Es un lugar olvidado donde la mayoría de las tumbas tienen décadas de antigüedad, y las familias ya no van mucho. Ese día salí tarde del trabajo. Eran casi las 5 de la tarde cuando tomé mi camioneta y manejé hacia allá. El cielo estaba gris, lleno de nubes pesadas que amenazaban con soltar lluvia en cualquier momento. Debí haberlo tomado como una señal, pero yo solo pensaba en cumplir mi promesa, en llegar, dejar las flores que había comprado y volver a casa antes de que oscureciera. Cuando llegué al cementerio no había nadie. El portón de hierro estaba abierto, oxidado y haciendo un sonido horrible cuando lo empujé. El lugar estaba más descuidado de lo que recordaba. La hierba crecía alta entre las tumbas, y muchas de las cruces estaban torcidas o rotas. Caminé por el sendero principal, sintiendo cómo mis zapatos se hundían en la tierra húmeda. La tumba de mi abuela estaba al fondo, cerca de un árbol enorme que siempre me había dado un poco de miedo cuando era niño. Sus ramas se extendían como brazos retorcidos, y su sombra cubría varias tumbas alrededor. Llegué hasta allí y me arrodillé. Limpié la lápida con mi mano, quité las hojas secas y coloqué las flores frescas que había traído. Mientras estaba ahí, hablándole en voz baja como siempre hacía, sentí algo extraño. Era como si alguien me estuviera observando. Esa sensación incómoda que te hace voltear aunque no quieras. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El cementerio seguía vacío, solo yo entre todas esas tumbas silenciosas. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, que estar solo en un lugar así te juega trucos en la mente. Pero la sensación no se iba. Al contrario, se hacía más fuerte. Era como si algo invisible estuviera parado justo detrás de mí, respirando cerca de mi cuello. Me levanté rápido, con el corazón latiéndome más fuerte de lo normal. Decidí que ya era hora de irme. Ya había cumplido mi promesa, pero cuando me di la vuelta para caminar de regreso al portón, lo vi. A unos 20 metros de donde yo estaba, entre 2 tumbas viejas había una figura. Era la silueta de una persona completamente quieta, mirando en mi dirección. No podía ver su cara porque la luz ya estaba bajando y las sombras del árbol lo cubrían casi todo. Pero podía sentir sus ojos sobre mí. Por un momento me quedé paralizado. No sabía si gritar o correr. Pero entonces pensé que tal vez era alguien más que había venido a visitar a un familiar. Me sentí tonto por asustarme así. Levanté la mano para saludar, tratando de ser amable. La figura no se movió. No respondió mi saludo. Solo se quedó ahí completamente inmóvil como una estatua. Algo en eso me puso muy nervioso. La gente normal reacciona cuando la saludas. Se mueve, responde, hace algo. Pero esta persona, o lo que fuera, no hacía nada. Empecé a caminar hacia la salida, tratando de no correr pero sintiendo cada vez más miedo. No quería darle la espalda a esa figura, pero tampoco quería quedarme más tiempo ahí. Mientras caminaba, volteaba cada pocos pasos para ver si seguía en el mismo lugar. Y sí, ahí estaba. Pero ahora parecía estar más cerca. No la había visto moverse, pero definitivamente estaba más cerca que antes. Mi respiración se aceleró. El corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Apreté el paso. Ya no me importaba parecer asustado. Solo quería salir de ahí. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Un sonido bajo, como un susurro, pero no podía entender las palabras. Venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era como si el mismo aire estuviera hablando. Miré hacia atrás una vez más y sentí que las piernas casi se me doblaban del miedo. La figura ya no estaba entre las tumbas. Ahora estaba parada en medio del sendero, bloqueando mi camino hacia la salida. Y aunque todavía no podía ver su cara con claridad, podía jurar que estaba sonriendo. Una sonrisa que no era normal, que era demasiado amplia, demasiado extraña. Retrocedí sin pensar, alejándome de esa cosa. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían bien.
Me tropecé con una raíz que sobresalía del suelo y caí de espaldas entre dos tumbas. El dolor en mi espalda fue inmediato, pero el miedo era mucho peor. Desde el suelo, vi cómo la figura empezaba a moverse. No caminaba como una persona normal. Sus movimientos eran raros, como si sus articulaciones no funcionaran bien. Se acercaba lentamente pero con determinación, y ese susurro se hacía más fuerte, más claro. Ahora podía escuchar mi nombre entre los sonidos. Roberto, Roberto. Una y otra vez. Me levanté como pude, ignorando el dolor en la espalda y las manos raspadas. Ya no pensaba con claridad. El instinto de supervivencia había tomado control de todo mi cuerpo. Empecé a correr, pero no hacia la salida principal porque esa cosa estaba bloqueando el camino. Corrí hacia el otro lado del cementerio, donde recordaba que había una parte de la barda que estaba rota. Mis pies tropezaban con las tumbas y las raíces. Casi me caigo 2 veces más, pero logré mantener el equilibrio. El susurro seguía ahí, en mis oídos, diciendo mi nombre una y otra vez. Roberto. Roberto. Y ahora escuchaba más voces. No era solo una, eran muchas, todas susurrando al mismo tiempo, todas llamándome. Miré hacia atrás mientras corría y lo que vi me hizo soltar un grito que salió de lo más profundo de mi pecho. La figura ya no estaba sola. Ahora había más. 3, 4, tal vez 5 siluetas oscuras que salían de entre las tumbas. Todas se movían de esa forma horrible y antinatural. Todas venían hacia mí. Llegué hasta donde recordaba que estaba el hueco en la barda, pero no lo encontré. La barda estaba completa, sin ninguna abertura. Mi corazón se hundió. Estaba atrapado. Miré desesperado buscando otra salida, cualquier forma de escapar de ese lugar maldito. Las figuras se acercaban más. Ahora podía verlas mejor y eso era peor que no verlas. No tenían caras definidas. Era como si sus rostros fueran manchas borrosas donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. Pero esas manchas se movían, se retorcían, y de ellas salían esos susurros terribles. Corrí pegado a la barda buscando cualquier cosa. Mis manos tocaban la pared fría mientras mis ojos no dejaban de vigilar a esas cosas que me seguían. Entonces encontré un árbol viejo que crecía cerca de la barda. Sus ramas llegaban hasta arriba del muro. Era mi única oportunidad. Salté y me agarré de la rama más baja. Mis brazos protestaron por el esfuerzo, pero no me importó. Empecé a trepar lo más rápido que podía. La corteza me raspaba las manos y la cara, pero seguí subiendo. Abajo, las figuras habían llegado al árbol. Las sentía ahí aunque no me atrevía a mirar hacia abajo. Llegué hasta una rama que pasaba sobre la barda. Estaba a punto de cruzar cuando sentí algo frío agarrar mi tobillo. Un grito se me escapó de la garganta. Miré hacia abajo y vi una de esas manos sin forma aferrada a mi pierna. Traté de patear, pero el agarre era fuerte. Más fuerte de lo que debería ser. Con desesperación me agarré de otra rama y jalé con todas mis fuerzas. Sentí como algo se desgarraba. No sé si mi pantalón o mi piel, pero logré soltarme. Me lancé hacia el otro lado de la barda sin pensar en la altura. Caí del otro lado sobre la tierra dura y el impacto me sacó todo el aire de los pulmones. Me quedé ahí tirado unos segundos que parecieron eternos, tratando de respirar, sintiendo cada parte de mi cuerpo gritando de dolor. Pero el miedo me levantó de nuevo. Me arrastré lejos de la barda esperando en cualquier momento ver a esas cosas trepar y seguirme. Pero no pasó nada. El silencio era total. Los susurros habían parado. Miré hacia la barda del cementerio y no vi nada del otro lado. Era como si todo hubiera sido una pesadilla horrible. Pero mis manos raspadas, mi tobillo sangrando y mi ropa desgarrada me decían que había sido muy real. Me levanté temblando y caminé hacia donde había dejado mi camioneta. Estaba estacionada a unos 50 metros de ahí. Cada paso era una agonía, pero no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Cuando llegué al vehículo, busqué desesperado las llaves en mis bolsillos. Mis manos temblaban tanto que las dejé caer 2 veces antes de poder abrir la puerta. Me subí y cerré con seguro inmediatamente. Solo entonces me permití respirar un poco. Pero cuando miré por el espejo retrovisor hacia el cementerio, lo vi. Parado junto al portón de entrada estaba una de esas figuras. Quieta, mirando directamente hacia mi camioneta.
y aunque no podía ver sus ojos, sabía que me estaba viendo a mí. Arranqué el motor con manos temblorosas y salí de ahí lo más rápido que pude. Las llantas levantaron polvo y piedras. No dejé de acelerar hasta que llegué al pueblo y pude ver las luces de las casas y la gente caminando en las calles. Solo ahí me sentí un poco más seguro. Llegué a mi casa y me encerré. No le conté a nadie lo que había pasado. ¿Quién me iba a creer? Yo mismo no estaba seguro de creer lo que había vivido. Tal vez había sido un ataque de pánico. Tal vez mi mente me había jugado una broma horrible. Eso es lo que quería pensar, pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esas figuras sin rostro acercándose a mí. Escuchaba los susurros llamando mi nombre. Y lo peor de todo, sentía que algo había cambiado. Que algo de ese lugar había venido conmigo. Los días siguientes traté de seguir con mi vida normal. Iba al trabajo, hablaba con la gente, hacía mis cosas de siempre. Pero había algo diferente. A veces, cuando estaba solo, sentía esa misma sensación de ser observado, como si algo invisible estuviera siempre cerca, esperando el momento adecuado. Una noche, 2 semanas después de lo que pasó en el cementerio, me desperté a las 3 de la mañana. Mi cuarto estaba completamente oscuro, pero sentí inmediatamente que algo andaba mal. El aire estaba frío, mucho más frío de lo normal. Y entonces lo escuché. Ese susurro, muy bajo, casi imperceptible, pero ahí estaba. Roberto. Roberto. Me quedé paralizado en mi cama, con las cobijas hasta la barbilla, tratando de convencerme de que lo estaba imaginando. Pero el susurro seguía ahí, y parecía venir de la esquina de mi cuarto, donde la oscuridad era más profunda. Estiré la mano buscando el interruptor de la lámpara que tengo en la mesa junto a mi cama. Mis dedos encontraron el botón y lo presioné. La luz llenó el cuarto de inmediato. La esquina estaba vacía, no había nada ahí, pero la sensación de que algo había estado presente no se iba. Desde esa noche las cosas empeoraron. El susurro regresaba cada noche, siempre a las 3 de la mañana, siempre desde algún rincón oscuro de mi casa. Empecé a dormir con todas las luces encendidas, pero eso no ayudaba mucho. La presencia seguía ahí, invisible pero real. También empecé a ver cosas con el rabillo del ojo, sombras que se movían donde no debería haber nada, figuras que desaparecían cuando volteaba a verlas directamente. Una vez, mientras me preparaba para ir al trabajo, vi en el espejo del baño una silueta parada detrás de mí. Cuando me di la vuelta no había nadie, pero en el espejo la sombra seguía ahí, observándome con esa forma borrosa que tanto miedo me daba. Dejé de salir de noche. Dejé de quedarme solo si podía evitarlo. Invitaba a amigos a mi casa con cualquier excusa. Iba a visitar a mi familia aunque no tuviera ganas. Cualquier cosa para no estar solo con esa presencia que me seguía a todas partes. Un mes después del incidente, volví a manejar cerca del cementerio sin querer. Había tomado una ruta diferente para evitarlo, pero me perdí y terminé en el mismo camino de tierra que llevaba hasta allá. Cuando vi el portón de hierro a lo lejos, sentí que mi cuerpo entero se tensaba. Quería dar la vuelta, pero algo me hizo detenerme. El portón estaba abierto igual que aquella tarde, y parado justo en la entrada estaba una figura, la misma que había visto cuando me fui, quieta, inmóvil, esperando. Esta vez no corrí. No sé por qué, pero algo me decía que correr ya no servía de nada. Esa cosa, o lo que fuera, ya me había marcado. Ya era parte de mi vida, y no había forma de escapar. Me quedé ahí sentado en mi camioneta, mirando hacia esa figura oscura y ella mirando hacia mí. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron minutos, tal vez solo segundos. Pero cuando volví a parpadear, la figura ya no estaba sola. Había más, todas formadas en una línea junto al portón. Todas inmóviles, todas esperando. Arranqué el motor y me fui de ahí, pero sabía con una certeza que me helaba hasta los huesos que esto no había terminado, que nunca terminaría. Algo en ese cementerio me había elegido y ahora yo era parte de algo que no podía entender ni escapar. Han pasado 3 meses desde aquella tarde. 3 meses en los que no he dormido bien ni una sola noche. 3 meses en los que esa presencia se ha vuelto más fuerte, más constante. Ya no solo la siento por las noches,
Ahora está ahí todo el tiempo. Cuando trabajo, cuando manejo, cuando como. Siempre presente, siempre observando, siempre susurrando mi nombre en una voz que parece venir de muy lejos y de muy cerca al mismo tiempo. Anoche algo cambió. No sé cómo explicarlo, pero lo supe en cuanto abrí los ojos. Eran las 3 de la mañana otra vez. Siempre las 3 de la mañana. Pero esta vez el susurro era diferente. Ya no solo decía mi nombre, ahora decía otras cosas. Palabras que no puedo repetir porque apenas las entiendo, pero que me llenan de un terror tan profundo que me cuesta respirar. Me senté en la cama y por primera vez en todos estos meses dejé que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad sin encender la luz. Y los vi, a todos, parados alrededor de mi cama como si hubieran estado esperando toda la noche a que los mirara. Sus formas borrosas y retorcidas llenaban cada rincón de mi habitación. Eran más de los que había visto en el cementerio, muchos más. Traté de gritar, pero no me salió ningún sonido. Mi garganta estaba cerrada por el miedo. Una de las figuras se acercó más a la cama, extendió lo que parecía ser su brazo hacia mí, y sentí ese frío horrible que había sentido cuando me agarró del tobillo aquella tarde. Entonces entendí algo terrible, algo que mi mente había estado tratando de negar todo este tiempo. Esas cosas no solo me estaban siguiendo, me estaban esperando el momento exacto, esperando a que mi miedo fuera tan grande que ya no pudiera resistirme más. El contacto de esa mano sin forma sobre mi hombro fue como si me tocara hielo puro. Un frío que iba más allá de la piel, que llegaba hasta dentro de mi pecho y se instalaba ahí como una piedra pesada. Y con ese toque vino algo peor. Imágenes, recuerdos que no eran míos, caras de gente que nunca había conocido, gente que había estado sola en ese cementerio igual que yo, gente que había cometido el mismo error de pensar que era un lugar seguro. Vi cómo cada uno de ellos había sido marcado de la misma forma, cómo habían vivido semanas o meses con esa presencia siguiéndolos, cómo eventualmente todos habían terminado en el mismo lugar, de vuelta en el cementerio, de vuelta donde todo empezó. Porque esas cosas no te dejan ir. Solo esperan hasta que el miedo te consume tanto que ya no puedes pensar en otra cosa. Y entonces te llaman de vuelta. La figura retiró su mano y todas empezaron a alejarse hacia las sombras, pero antes de desaparecer, el susurro regresó. Esta vez entendí perfectamente las palabras. Te esperamos. Te estamos esperando. Ven a casa. Me quedé ahí sentado en mi cama, temblando, sintiendo cómo las lágrimas bajaban por mi cara sin poder controlarlas, porque sabía que tenía razón. Sabía que eventualmente tendría que regresar a ese lugar, no por decisión propia, sino porque algo dentro de mí, algo que esas cosas habían puesto ahí aquella tarde, me iba a obligar a hacerlo. Desde esa noche hace una semana, el impulso de regresar al cementerio se ha vuelto más fuerte cada día. Es como una voz constante en mi cabeza que me dice que vaya, que regrese, que ese es mi lugar ahora. He tratado de resistirme, he tratado de pensar en otras cosas, de distraerme, de mantenerme ocupado. Pero nada funciona. Ayer manejé sin darme cuenta hacia ese camino de tierra. No fue una decisión consciente. Simplemente me encontré ahí, frente al portón de hierro, con el motor de mi camioneta todavía encendido, y vi que todas las figuras estaban ahí esperándome. No solo unas cuantas, eran docenas, tal vez más, todas formadas en filas perfectas dentro del cementerio, como si estuvieran en una ceremonia. Logré dar marcha atrás y alejarme, pero sé que fue la última vez que podré hacerlo. El impulso es demasiado fuerte ahora. Es como si algo me jalara con cadenas invisibles hacia ese lugar, como si una parte de mí ya estuviera allá y el resto solo estuviera esperando reunirse. Esta mañana me desperté y encontré tierra en mis zapatos, tierra oscura que reconocí de inmediato. Es del cementerio, pero no recuerdo haber ido ahí. No recuerdo haberme levantado de la cama siquiera, y eso es lo que más me aterra. Que mi cuerpo está empezando a ir sin que mi mente lo sepa, que estoy perdiendo el control de mí mismo. Ahora estoy escribiendo esto porque necesito que alguien sepa lo que pasó. Necesito dejar registro de que esto fue real, de que yo era una persona normal que cometió el error de ir solo a un cementerio y que algo de ahí decidió que yo le pertenecía. Esta noche sé que voy a regresar.
Lo siento en cada fibra de mi ser. El impulso es tan fuerte que ya no puedo pensar en otra cosa. Mis manos tiemblan mientras escribo estas últimas palabras. Mi corazón late tan rápido que siento que va a explotar. Pero más fuerte que todo eso está esa voz en mi cabeza diciéndome que es hora de ir a casa. No sé qué va a pasar cuando llegue ahí. No sé qué es lo que me espera entre esas tumbas viejas y ese árbol de ramas retorcidas. Pero sé que no voy a regresar. Lo sé de la misma forma en que sé mi propio nombre, de la misma forma en que sé que el sol sale cada mañana. Algo terrible me espera en ese lugar y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Si alguien lee esto algún día, por favor, les pido que nunca vayan solos a un cementerio cuando empieza a oscurecer. No importa qué tan valientes se sientan. No importa qué tan poco crean en estas cosas, porque hay lugares en este mundo donde cosas que no entendemos están esperando a alguien que esté solo, alguien vulnerable, alguien como yo, y una vez que te marcan, una vez que ponen su atención en ti, ya no hay escapatoria, solo hay tiempo antes de que tengas que regresar a donde todo empezó, tiempo antes de que te conviertas en parte de ese lugar para siempre. Son las 2:30 de la mañana. En 30 minutos vendrán por mí como lo han hecho cada noche. Pero esta vez no voy a resistirme. Esta vez voy a dejar que me lleven. Porque ya no tengo fuerzas para pelear. El miedo me ha consumido tanto que ya no queda nada de la persona que era antes. Mi última voluntad es que nadie me busque. Que nadie vaya al cementerio a tratar de encontrarme. Porque si lo hacen, si van solos a ese lugar maldito, entonces ellos también serán marcados. Y todo este ciclo horrible comenzará de nuevo con otra persona. El susurro acaba de empezar, más fuerte que nunca. Roberto, Roberto, es hora, ven a casa. Mis piernas se están moviendo solas. Me estoy levantando de la cama sin querer hacerlo. Mis manos están buscando las llaves de la camioneta. Mi cuerpo ya no me pertenece. Esto es lo último que voy a escribir. Lo último que voy a hacer como la persona que fui alguna vez. Porque sé que cuando cruce ese portón de hierro esta noche, cuando camine entre esas tumbas hacia el lugar donde me están esperando, ya no voy a ser Roberto Domínguez Herrera de Puebla, México. Voy a ser algo más. Algo que pertenece a ese lugar oscuro. Algo que va a quedarse ahí para siempre, esperando en la oscuridad a que otra persona cometa el mismo error que yo cometí. Y lo peor de todo es que ahora entiendo que las figuras que vi aquella tarde no siempre fueron lo que son ahora. Una vez fueron personas como yo, personas que fueron marcadas y que no pudieron escapar. Y ahora yo voy a unirme a ellas. Las llaves están en mi mano. La puerta de mi casa está abierta. Mis pies están caminando hacia la camioneta. No puedo detenerme. Ya no puedo hacer nada excepto aceptar lo que va a pasar. Si encuentran esto, si algún día alguien lee estas palabras, por favor recuerden mi nombre. Recuerden que yo fui real, que tuve una vida y una familia y sueños como cualquier persona. Y que todo eso terminó porque fui solo a un cementerio una tarde de martes. El motor está encendido. Estoy manejando hacia ese lugar. Los susurros llenan mi cabeza. Ya no es solo una voz. Son cientos, miles, todas llamándome, todas dándome la bienvenida. Y lo único que puedo pensar mientras manejo por este camino de tierra por última vez es que el cementerio nunca estuvo vacío aquella tarde. Nunca estuve solo. Solo que no podía ver a todos los que ya estaban ahí, esperando, observando, eligiendo a su próximo compañero en la oscuridad eterna. El portón está adelante. Está abierto como siempre, y todas las figuras están ahí formadas, esperándome. Ya casi llego, ya casi estoy en casa.